Les damos la bienvenida a este especial de ULPAM TV vinculado al 9 de julio, Día de la Independencia, y queremos conversar con ustedes con respecto al rol de los pueblos originarios en esta gesta. Nos acompaña el doctor Eduardo Aguirre, que es docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, que además propuso una materia electiva que se llama Derecho Indígena en el marco de la carrera. Y bueno, un poco queremos conocer su inquietud por el tema y cuál ha sido, como les decía, el rol de los pueblos originarios previo a la gesta de la independencia. Eduardo, bienvenido. Muchas gracias a ustedes, es un placer poder conversar sobre estos temas. Ciertamente, a partir de este año se comenzó a implementar y a dictar en la ULPAM esta asignatura electiva de Derecho Indígena en la carrera de abogacía. Creo que es la única universidad pública que tiene una materia de estas características en su programa. Estamos muy contentos, hemos tenido en la primera edición una muy nutrida cantidad de inscriptos de diversas extracciones, de diversos saberes, de manera tal que, bueno, estamos siempre trabajando y tratando de innovar sobre estas cuestiones. Y bueno, me parece muy atinado tratar de entrelazar el 9 de julio como fecha emblemática con el rol de los pueblos originarios en la lucha por la independencia. Creo que hay algunas cuestiones que son muy emblemáticas y muy conocidas. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la campaña del Ejército de los Andes, y este es un dato bastante referido. Antes de iniciar la campaña libertadora, San Martín dejaba en claro con quién contaba y con quiénes no, y paradójicamente en ese sentido decía que los ricos y los terratenientes eran muy remisos a luchar y a mandar a sus hijos a la batalla, a un emprendimiento que para esa época era fenomenal. Hay memorias de un antiguo oficial del ejército que en cambio dan cuenta que quienes sí tuvieron una predisposición de entrega absoluta fueron los indios. Y se habla de 2000 mapuches que ayudaron a San Martín con caballería, con ganado, con vaqueanos para posibilitar la gesta del cruce de los Andes. E inclusive el trato que el general San Martín tenía con las comunidades originarias era muy preferencial, al punto de que en un momento recibe de los grandes toquis de las distintas comunidades pehuenches y mapuches presentes, que solamente se le daba a aquellas personalidades que los indios consideraban como una especie de hombre luz, por decirlo de alguna manera, como lo señala Martínez Sarasola en un libro muy interesante que se titula La Argentina de los caciques. Y Exacto. Eduardo, San Martín es realmente, podríamos decir, un personaje que habla desde múltiples lugares. Por un lado, recordás por su origen, ¿no? En un momento se habló del origen mestizo de San Martín, tan discutido y aceptado, podríamos decir, por una parte, y por otro lado resistido. También eso habla de nuestra historia. Y por el otro lado, vinculado a lo que decías, se habla que cuando estaba por cruzar los Andes, San Martín se reunió con un consejo de loncos y los consultó para pasar por su territorio rumbo a Chile. Esto es así. Sí. Esto es así, y bueno, efectivamente quizás el origen de San Martín que él reivindicaba, porque se los decía explícitamente, yo también soy indio, y a los indios los llamaba nuestros paisanos, esto es muy conocido, tiene que ver con una asunción de una actitud sumamente fraterna con los pueblos originarios, y sobre todo de cara a esta gesta, como decíamos, tan importante, tan relevante que significó el cruce de los Andes. Es decir, que en este caso en particular,
me parece que hay que poner especialmente el énfasis en la trascendencia fundamental que, en términos de asegurar la independencia política de las Provincias Unidas del Río de la Plata, tuvo la colaboración de los pueblos originarios en la misma. Y este dato me parece muy significativo. Pero además, no solamente en el caso de San Martín, que es quizás el más conocido, sino que Belgrano mismo fue un personaje enorme de la historia argentina, que sumó no solamente la experiencia de las guerrillas altoperuanas y la guerra de partidarios que se desempeñaban a la par de las acciones del ejército regular, vamos a llamarlo así, sino que tuvo como política entenderse con los aborígenes. Y hay en ese caso algunos ejemplos que son bastante elocuentes. Uno es el encuentro con Cumbay, que era un cacique del Chaco paraguayo, quien le proveyó además 2.000 indios para pelear contra los españoles. Su relación con Juan Asensio Padilla y con Juana Zurduy, quienes le sumaron miles de milicianos para el combate, pero en lo que tiene que ver con quizás una de las patriadas más importantes de la revolución, los pueblos originarios jugaron un rol fundamental, que es el éxodo jujeño. En 1812, en momentos muy difíciles, donde el poder español se había rearmado de una manera muy fuerte y amenazaba seriamente las fronteras del norte, Belgrano logra llevar a cabo esta gesta del éxodo, donde gran cantidad de la gente que se desplazó eran sectores humildes, aymaras y collas, mientras que los sectores más acomodados fueron obligados casi a punta de bayoneta, porque no querían abandonar sus pertenencias, y esta verdadera pueblada fue un ejemplo de unidad popular. Por eso es que hay que también encontrar algún tipo de explicación cuando en el Congreso de Tucumán se propició por parte de Belgrano la instauración de una monarquía incaica, haciendo honor a los pueblos de ese norte. Y por si esto fuera poco, yo elijo algunos ejemplos que son arbitrarios. Me parece muy importante también lo que ha dejado en la literatura propia el involucramiento de los pueblos originarios en las luchas por la independencia. Hay un poema de Antonio Esteban Agüero, el poeta sanluiseño, que se llama Digo el llamado, que es verdaderamente emotivo porque da cuenta de las formas en que reclutaban a la gente para ir a combatir en el ejército de San Martín. Hay que recordar que en San Luis había una base de ese ejército en sus momentos de preparativos, y cómo acudían sectores populares y sectores que tenían que ver justamente con extracción indígena a engrosar las filas de un ejército que estaría llamado a la gloria. Pero además de eso, hay algunas cosas, algunas partes del poema de Antonio Esteban Agüero que emocionan, ¿no? El general de San Martín espera que acudan los puntanos al llamado de libertad que les envía América. Y la verdad que esto es verdaderamente muy emocionante en términos históricos, porque justamente releva o de alguna manera recupera lo que es una etapa de la historia donde los pueblos originarios pudieron demostrar su compromiso con la libertad de América. Compromiso que además, y esto me parece que es interesante, se completa con un cuarto episodio, podríamos decir, que es el hecho de que en 1806, antes de que se produjera la primera invasión inglesa, los propios caciques irrumpieron en la pacata ciudad portuaria, provocando
el asombro de sus habitantes blancos, fueron al cabildo y dijeron: frente a esta invasión que seguramente se viene, nosotros estamos en condiciones de proveerles miles de hombres. Queda claro, Eduardo, que algo pasó, digamos, previo a la conquista del desierto, que evidentemente rompió todos los lazos, pero en la previa y en toda esta etapa que estamos relatando, queda claro una efectiva convivencia, ¿no?, entre pueblos originarios y los grandes hombres de la época, ¿no?, que justamente donde estuvieran se encargaron de defenderlos y defender sus libertades y sus derechos. Sí, yo creo que lo que pasó fueron varios hechos, pero dos me animaría a señalar donde se produce una disrupción lamentable de esta continuidad en los albores de nuestra historia patria. Quizás lo primero es la derrota del federalismo a mano del unitarismo porteño, y por otro lado lo que significó Caseros, lo que significó Pavón, lo que significó la Constitución de 1853-60, y luego una mentalidad positivista profundamente racista que llevó a la Argentina a perpetrar en muy poco tiempo 2 genocidios al Estado argentino, ¿no? Me refiero. 2 genocidios, si incluimos la Guerra del Paraguay, por una parte, y luego la mal denominada campaña del desierto. Entonces, esta parte de la historia de alguna manera se reescribe con las lógicas del mitrismo, y esto es lo que da lugar a suponer que la Argentina es un país europeo en el exilio, cuando en realidad nosotros somos un país mestizo. Debemos reivindicar esa condición, porque aún ahora, después del genocidio que significó esta expedición a tierras indígenas por parte del Estado militarista argentino a fines del siglo XIX, todavía el 58% de la población argentina sigue reconociendo una matriz o sangre indígena. Exactamente. Para dar algunos datos referidos específicamente al 9 de julio, decir, por ejemplo, que la Declaración de la Independencia fue impresa en varios idiomas, incluidos los autóctonos, ¿no? Eso también es un dato, y hubo algún pedido de una traducción al guaraní que no llegó a hacerse, por ejemplo. Por ejemplo, sí, porque justamente, en realidad, esto tiene una continuidad. Nosotros sabemos, por ejemplo, que Rosas quiso constituir una confederación, pero no tenemos tan en claro que una confederación mucho más ambiciosa, más grande en superficie que el Imperio Otomano, la quiso hacer Calfucurá, y era una confederación indígena, pero que a su vez, por supuesto, proponía la convivencia con el criollo de una manera absolutamente armónica. Por lo tanto, en la construcción de nuestra institucionalidad, de nuestra historia, pero también de nuestra identidad, los pueblos originarios tuvieron un rol preponderante que no siempre es reconocido. Exactamente. Hablábamos de, bueno, los hombres de la época, ¿no?, de los nombres que fueron personas importantes y que contribuyeron, ¿no?, a estos procesos que se dieron en Argentina. Leía, por ejemplo, que cuando Castelli se instaló en el gobierno en Chuquisaca, por ejemplo, anuló la servidumbre de los pueblos originarios del Alto Perú, ¿no? ¿Cuántos datos que nos hablan, ¿no?, de la postura de estos hombres frente a los pueblos originarios? Sí, porque eran hombres que aspiraban a que lo que sería después una patria, o debería ser después una patria grande, debería ser una patria independiente en lo económico, pero a su vez con un desarrollo burgués que la Argentina todavía no había realizado. Cosa que, y esto es paradójico y viene muy bien a cuento lo que señalás sobre Castelli, no ocurrió, por ejemplo, en lo que hoy es el Perú. Entonces el Perú hoy sigue teniendo una clase dominante diferente de la que tiene la Argentina. Digamos, la clase dominante en el Perú no es tanto la oligarquía, sino una aristocracia que es una rémora de aquellas situaciones previas al planteo de Castelli. Exactamente. Bueno, lo que produce la historia, ¿no?, escrita en un sentido u otro, Eduardo, porque pensaba, hay que esperar recién a la Constitución del año 94 para que haya un reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas de nuestro país, ¿no?
Sí, sí, y todavía tenemos que profundizar muchísimo eso, porque en realidad en lo que tiene que ver con la disputa por las tierras, que es un reclamo ancestral de los pueblos originarios, también vamos a tener que hacer un gran esfuerzo cultural para aceptar que las tierras tienen que ser, las tierras que pertenecen a los pueblos originarios, tienen que ser asignadas de manera comunitaria. Esto es lo que dice la ley y es lo que recupera de la cultura ancestral de los pueblos originarios. La propiedad privada, como la conocemos nosotros, no existía en esos pueblos. Es decir, no se sentían propietarios de la tierra, ni de los lagos, ni de los ríos, ni de las montañas, sino formando parte de un orden cosmogónico que apostaba al equilibrio y la armonía. Bueno, eso es justamente lo que el capitalismo después desmadró. ¿Cuánto puede el silenciamiento, no? Hay como datos muy puntuales. Leía que la borla del gorro frigio del escudo nacional era en principio una borla incaica que, bueno, claro, por obra de la gente de la época desapareció, ¿no? Por eso hablo de silenciamiento. Sí, sí, claramente. Eduardo, ¿qué Claramente. reflexión te merecen estas fechas, no? ¿Cómo deberíamos repensar el 9 de julio desde este otro lugar? Yo creo que esta iniciativa de reivindicar el rol que cumplieron los pueblos originarios es una excelente idea para aprender a pensarnos de otra manera y para entender que formamos parte de Latinoamérica, eh, en la que se han dado distintos procesos, pero en la que convivieron centenares de lenguas, costumbres, creencias, que tenemos que amalgamarlas con un espíritu que sepa sintetizar la enorme riqueza que tiene nuestra América. Y me parece que desde el punto de vista cultural, voy a hablar de lo que menos ignoro, que es lo jurídico, hay que hacer un esfuerzo muy importante para recuperar algunas de las instituciones políticas y jurídicas que tenían los pueblos originarios. Tenemos muchísimo que aprender quienes hemos importado después acríticamente instituciones de matriz anglosajona de de aquellos pueblos originarios y de sus formas de convivencia, de resolución de conflictos y de comunidad. Fundamentalmente de comunidad, que en este momento tan especial de la historia parece ser una demanda urgente. ¿Qué les pasa? ¿Qué buscan y por qué se acercan aquellos que se suman a esta propuesta de derecho indígena que te tiene como docente? Son distintas las expectativas. Algunas están cifradas justamente en revisar algunas pautas de comportamiento, de conducta, algunas miradas del mundo muy atractivas que tenían los pueblos originarios, entre ellas, por supuesto, el derecho, pero no únicamente el derecho, por una parte. Luego hay alumnos que están interesados en saber cómo era el derecho indígena, justamente porque ese derecho indígena de alguna manera es superador en muchos casos del derecho de los blancos y otros aportes provienen de personas que justamente tienen esta energía que proviene del silencio que vos señalabas hace un rato. Pareciera ser que una vez que uno abre una puerta se produce una catalización de esas energías, de esas pasiones que tienen que ver con involucrarse en una nueva forma de pensar nuestra América. Así es, energías que van encontrando espacios y seguramente a través del programa de pueblos originarios de la ULPAN se puedan seguir canalizando, ¿no? Todas estas inquietudes y estas energías que nombrabas. Ojalá que sí. Gracias, Eduardo. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Conversábamos con el doctor Eduardo Aguirre. La idea, como te decíamos al comienzo, era conversar con respecto al rol de los pueblos originarios vinculados a este 9 de julio. Y Eduardo nombraba a Carlos Sarasola, quien en la Argentina de los caciques decía: los grandes líderes indígenas de la región pampeana y patagónica, hasta último momento y más allá de las violencias de la época, intentaron coexistir y convivir con la nueva sociedad en formación, en la medida
medida en que fueran respetados sus derechos. Realizábamos esta actividad, les decíamos, en el marco del programa de pueblos originarios de la Universidad Nacional de La Pampa. Gracias por acompañarnos.